José Juan, gracias por aceptar esta entrevista para Capital. Buenas. ¿Cómo es tu regreso a la vida pública después de unos años ausente? Cuéntanos. Bueno, Abel, primero gracias a ti por abrirnos este espacio. Y estoy de regreso después de 3 largos años de exilio, de persecución, de ver cómo confabularon en mi contra. Primero desde un gobernador como lo fue Miguel Barbosa, en lugar de dedicarse a construir, a gobernar, a bien gobernar, pues se dedicó a perseguir y no solamente a mí, también persiguió al rector de la Universidad de las Américas, persiguió al rector de la Universidad Autónoma de Puebla y a muchos otros que pensábamos diferente, a muchos otros que opinábamos en la vida pública de nuestra entidad y que pues el gobernador decidió, haciendo uso de la fuerza del Estado, pues perseguirnos para callarnos, para exiliarnos, pero tarde o temprano la justicia prevalece, la verdad se impone y aquí estamos de regreso, Abel, para recuperar parte de los años perdidos por esta persecución. En este periodo pues se dijeron muchas cosas, digamos que jurídicamente o legalmente, ¿cómo está tu situación de todo eso? Mira, yo estuve fuera, siendo diputado, me obligaron a abandonar el territorio nacional, porque hubo amenazas de muerte, porque no solamente Miguel Barbosa buscaba privarme de mi libertad para callar la única voz crítica o una de las pocas voces críticas desde la izquierda en el Congreso local, sino llegó un momento en que tanto mi vida corría peligro, pero lo más grave también la vida de mi familia. Yo estaba en la Ciudad de México, estaba en Palacio Nacional cuando me enteré que ya tenían todo un operativo donde yo no podía regresar a Puebla, iban por mí, estaban cazándome, porque esa fue la orden que dio Miguel Barbosa. Recordemos que hubo renuncias inclusive de un secretario de Seguridad Pública, un almirante muy reconocido, que decidió renunciar porque él nos iba a prestar a esta confabulación y a esta manera de usar desde una Secretaría de Seguridad Pública, una fiscalía, para perseguir a quienes pensaban diferente al gobernador Miguel Barbosa. Incluso se hizo una reforma constitucional inconstitucional para retirar el fuero constitucional que, sabiendo Barbosa como jurista que no procedía, él a toda costa estaba decidido a callarme, a censurarme, a no permitirme hacer uso de la tribuna, porque me opuse al incremento de las tarifas de transporte público, porque voté en contra del placazo, porque voté en contra del nombramiento del Auditor Superior del Estado, que hoy está privado de su libertad por presuntos delitos, quien también me persiguió, porque incluso cuestioné la llegada de personas foráneas a ocupar órganos autónomos en la Procuración de Justicia, y porque simplemente hice mi trabajo como legislador, porque para eso me votaron miles y miles de poblanos en la capital, y era la tercera vez que yo era legislador. No hice nada que en su momento no hubiese yo hecho cuando me tocó, siendo gobernador Melquiades Morales o Mario Marín o Rafael Moreno Valle. Ejercí mi cargo público y por ejercer mi cargo público, por hablar con la verdad, por ser congruente con la plataforma de izquierda que se abandonó, fui perseguido por el gobernador del estado. Entonces, esto iba más allá del terreno jurídico. Incluso el mensaje que recibí fue que si quería yo defenderme, porque estaba yo dispuesto, como lo hice pidiendo licencia y acudiendo a la fiscalía sin fuero, a presentar las pruebas de que todos los señalamientos mediáticos eran falsos y ni siquiera me los integraron a las supuestas carpetas, y recibí el mensaje que si yo quería defenderme, lo iba yo a hacer desde la cárcel y que no respondían de lo que me sucediera dentro de la cárcel. Entonces yo no iba por qué darle ese momento de dolor a mis hijos de perder a su padre, y fue una decisión que tomamos en el seno de mi familia, el que yo tuviese que salir primero del país durante un año. Durante ese año, Abel, estuve en 5 países. Atravesaba yo con mi pasaporte como cualquier ciudadano
Y si hubiese existido una orden de aprehensión, hubiese existido una ficha roja. Y mientras los medios de comunicación, algunos, no todos, publicaban 8 columnas que era yo buscado por la Interpol, yo podía viajar y pasar esos 5 países sin ningún problema. Estuve en Estados Unidos, en Guatemala, de Guatemala volé a Costa Rica, de Costa Rica a Panamá, de Panamá a Canadá, y nunca hubo una acción legal en mi contra, primero porque soy inocente de todo lo que me señalaron, y segundo, porque el objetivo que quería Miguel Barbosa lo había logrado. Sacudir una voz crítica, una voz libre, una voz que decía las cosas como realmente estaban sucediendo en Puebla. Y bueno, el tiempo creo que me dio la razón en muchos de los temas que en su momento abordé, debatí en el Congreso del Estado. Ahora, hablando del Congreso del Estado, ya decías, ¿cómo está? Creo que a raíz de que saliste o pediste licencia, ¿hay algunas inconsistencias que ahora te das cuenta o que ahora te notifican? Yo no pedí licencia. Bueno, yo primero pido licencia para presentarme a la Fiscalía sin fuero y demostrar que los dichos de Barbosa y de Romero Serrano eran falsos. Pero luego regreso como diputado en plena pandemia, cuando se sesionaba en todo el país, en todos los congresos de manera virtual. Y lo que hicieron fue una destitución ilegal, nunca fui notificado. No había motivo alguno para que me destituyeran y desconocieran mi cargo de diputado local. Tan es así que además de que nunca fui notificado, lo que hubo fue un abandono por parte de las instituciones que tenían que ser garantes del respeto a la Constitución, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el propio Congreso del Estado. Los diputados barbosistas se achicaron aún más y simplemente nadie se preguntó si estaba yo bien o mal, nadie se preguntó cuál era el motivo real por el cual un diputado no se presenta a una sesión física, porque había de por medio todo un operativo para privarme de mi libertad y en su momento callarme en la cárcel, como pasaron muchos hechos extraños al interior de Cerezo de San Miguel. Yo en su momento denuncié la extraña muerte de Palomeque, el exoficial mayor de la SEP, a quien Barbosa acusó de un supuesto fraude en la compra de uniformes escolares, y cuando él iba a comparecer para demostrar su inocencia y señalar a los verdaderos responsables, resulta que de manera muy extraña muere dentro del Cerezo de San Miguel, a días de su audiencia. Eso fue una muestra muy clara de que yo no podía jugarle a estar ni siquiera 24 horas o 72 horas en la cárcel, porque iban por mi vida, porque Barbosa no tenía límites. Barbosa se sentía Dios y Barbosa destruyó la vida, la paz, la tranquilidad, la dignidad de miles de familias de Puebla. Y eso fue lo que pasó. Entonces, pasan los meses de la legislatura, un año fuera yo del país, yo ya quería estar cerca de mis hijos y llegó un momento en que informé a gente del gobierno federal y a gente de la Cámara de Senadores que yo estaba dispuesto a regresar a Puebla y que me hicieran lo que quisieran, pero yo ya quería estar cerca de mis hijos. Me perdí muchos momentos importantes en la formación de mis hijos. Y entonces se me dice que Miguel Barbosa está de acuerdo en que regrese yo a México siempre y cuando no pise territorio poblano, siempre y cuando no haga uso de mis redes sociales y siempre y cuando no haga yo política. Acepto, regreso a México hace exactamente 2 años, casi 2 años, porque regreso en el mes de noviembre, y llevo 2 años que estuve viviendo en el estado de Veracruz, en el puerto de Veracruz. Ahí puse mi domicilio fiscal, porque tú sabes que siempre he tenido actividades profesionales, estudié administración de empresas. Ahí saqué y tramité mi credencial de lector, por lo que yo me puse a la vista del gobierno de Miguel Barbosa. Si Miguel Barbosa hubiese querido
meterme a la cárcel, pues él lo podía haber hecho en cualquier momento. Ellos sabían perfectamente dónde estaba. Pero también sabía Miguel Barbosa que yo era inocente y que tarde o temprano yo iba a demostrar mi inocencia, pero el riesgo era lo que me pudiese suceder dentro de la cárcel. Entonces, pues lamentablemente Miguel Barbosa pierde la vida en el mes de diciembre, y de manera muy extraña, el mes de agosto del año pasado, es decir, ya estando yo en México, recordarás que en una de sus muchas ruedas de prensa matutina, donde le encantaba perseguir a diferentes actores de la vida pública, hubo un momento en que dijo que por qué no me presentaba yo a la fiscalía, porque le fueron a decir que supuestamente yo había volado en un vuelo privado, lo cual es una mentira, y le dijeron que me habían visto haciendo política en Guadalajara. Otra mentira más, como muchas mentiras y muchos chismes que le llevaba Verónica Vélez, Gabriel Biestro y los propios integrantes de su familia, porque gobernaba de oídas, gobernaba con base a lo que le reportaba gente que ni siquiera son de Puebla y que lo único que buscaban era enriquecerse y sacudirse a todos los que queríamos un auténtico gobierno progresista de izquierda, y ellos hacerse del control absoluto. Entonces, resulta que cuando muere Miguel Barbosa en diciembre, yo todavía, como un espectador, esperando las definiciones del Congreso, viendo qué iba a suceder, quién iba a llegar a sustituirlo, a suplir constitucionalmente el término que le restaba al periodo de Miguel Barbosa, esperé varios meses. Yo regreso a Puebla hasta el mes de febrero, aproximadamente finales de enero, principios de febrero. Consulto, me dicen que no hay ningún problema conmigo, que pues, puedo estar en Puebla como cualquier ciudadano. Y cuando llego a Puebla, me entero que Miguel Barbosa, el 6 de agosto del año pasado, es decir, ya no era yo diputado, ¿ok? Tenía yo más de un año y medio viviendo en México, y dicen que en el mes de agosto ordenó que una juez de consigna girara una orden de aprehensión en mi contra por una denuncia que presentó Mario Riestra en la elección del 2018. No fue por haber sido presidente municipal, por las denuncias falsas y las carpetas que abrió Francisco Romero Serrano. No fue porque dijeron que la Casa del Pueblo que construí en San Pedro Cholula me vi beneficiado cuando fue una obra pública. Fue por una denuncia absurda que no fue más que campaña negra en el 2018, que publicó el Universal como inserción pagada, porque ni siquiera tenía la firma de algún reportero. Salió a 8 columnas, tenía hasta enmarcado, que es lo que en los medios de comunicación se le conoce cuando es publicidad pagada. Y sobre esa denuncia que la Fiscalía General de la República, antes la PGR, desechó por no haber elementos algunos en lo federal, resulta que la Fiscalía del Estado giró una orden de aprehensión en agosto del 2022 en mi contra. Entonces, a partir del mes de enero-febrero es cuando hay garantías en Puebla para poder acceder a la justicia. Amigos míos abogados me ayudaron a litigar el tema y demostramos la inconstitucionalidad del delito, pero además aporté una serie de pruebas y de elementos para demostrar que los dichos de Mario Riestra eran falsos y que las propiedades que ahí aparecen enlistadas en el informe justificado que la juez envía para solicitar prisión preventiva oficiosa en mi contra en San Miguel, todos esos bienes inmuebles, ninguno de ellos fue adquirido durante mi encargo como presidente municipal, y el 90% de ellos, de un conjunto de 8 bienes inmuebles, todos son lineales, es decir, o fueron de mi bisabuelo y de mi bisabuelo a mi abuelo, de mi abuelo a mi papá, de mi papá a José Juan Espinosa y de José Juan Espinosa a sus hijos, porque yo no soy dueño de ningún metro cuadrado. A mí me quiso perseguir Rafael Moreno Valle y fue cuando tomé la decisión
de que mi patrimonio bien habido, antes de ser presidente municipal, todo lo donara yo a favor de mis hijos. Entonces, entregué todas las pruebas y todos los elementos, pero además demostramos la ilegalidad en las actuaciones de la Fiscalía. Se me otorga un amparo, un juez federal resuelve a mi favor, y yo espero que la Fiscalía en estos nuevos tiempos, porque ya cambiaron a fiscales especializados, los que antes eran fiscales de consigna y que no servían a la Fiscalía sino servían al gobernador Miguel Barbosa, fueron sustituidos afortunadamente, y hoy confío que la Fiscalía nunca más se preste a utilizar el poder público para perseguir actores políticos que pensamos diferentes. Y porque además se dieron las condiciones. Cuando empiezo a ver a un gobernador joven, como es Sergio Salomón Céspedes Peregrina, que conoció mi trabajo como presidente municipal porque él también fue presidente municipal, que conoció mi desempeño como diputado local porque él también fue diputado local, y que confío que no cargue, como lo está demostrando, no va a cargar con los errores del pasado. Por eso es muy atinado su eslogan de gobierno, un gobierno presente. Y lo que hoy queremos los poblanos es que se hable con la verdad, que se busque un gobierno de bien, que se respete la libertad que tenemos para expresarnos, que se respete la dignidad de las familias poblanas y que se respete el patrimonio de los poblanos. Y eso se resume en que nunca más volvamos a tener un gobierno como el de Miguel Barbosa, que en lugar de gobernar se dedicó a construirse fantasmas, enemigos públicos, como cortinas de humo para desviar la atención en lo que vimos actos de corrupción que afortunadamente el nuevo gobierno no está cubriendo, no está tapando. Temas como el de Accendo, de más de 700 millones de pesos, son solamente la punta del iceberg de lo que hicieron con los más de 390 mil millones de pesos que recibió el gobierno de Miguel Barbosa. Yo lo advertí, yo lo anticipé. Cuando señalé que la renta de las patrullas era un fraude, y luego me entero que generosamente hasta el proveedor regaló o donó las patrullas a diversos municipios. Desviaron mucho dinero público, y eso es algo que se tendrá que debatir en las próximas semanas, en los próximos meses, y confío en que el gobierno actual, el gobierno de Sergio Salomón, siga siendo un gobierno respetuoso y garante de nuestras libertades. Parecía que en Puebla ya no se podía pensar diferente, opinar diferente. Se acabaron las voces críticas, las voces disidentes. Llegó un momento, Abel, cuando ahorita que empezábamos esta plática, los medios de comunicación me cerraron la puerta. Ni siquiera pude ejercer mi derecho de réplica. No había condiciones ni para defenderme jurídicamente, ni para defenderme mediáticamente. Eso fue lo que viví. Ahora, en esas inconsistencias que ya narras, Juan, ahora que ya regresas y estás viendo todo el proceso, me comentabas que también encontraste algunas inconsistencias en el Congreso. Sí, además de que nunca me notificaron sobre mi destitución, resulta que la Contraloría Interna me manda un oficio para que compruebe yo gastos en el orden de apoyo parlamentario por casi $500,000 de pesos de cheques que fueron sacados bajo mi nombre, pero fueron cheques que yo nunca recibí. Yo estaba fuera del país. Hicieron todo un montaje escenográfico para decir que yo era destituido, cuando hubo gente al interior del Congreso que se atrevió a sacar recursos públicos bajo mi nombre, bajo la partida de diputado local. Y lo mismo sucedió con el sueldo. Me llega un informe de retenciones por parte de la Secretaría de Hacienda, por parte del SAT, donde resulta que aparece como cobrada mi nómina de varios meses en los que yo no recibí ese recurso porque yo estaba físicamente fuera del país. Entonces, pues quiero que se aclare esto. Quiero que el actual Congreso local, porque es una legislatura que recibió un proceso de entrega-recepción, quiero que se investigue, quiero que se dé con los responsables de haber sacado cheques bajo mi nombre desde el Congreso del Estado, porque es un claro fraude, es un claro ejemplo del desvío de recursos públicos que se dio en el Congreso del Estado en la legislatura anterior, donde los diputados barbosistas
se despacharon con la cuchara grande, pero además violentaron el marco legal persiguiendo a diputados. Y no fui el único, lo mismo pasó con el diputado Carlos Morales, del PRI. Fuimos 2 diputados los perseguidos. 2 diputados los perseguidos. Lo mismo pasó con el diputado Héctor Alonso, aunque él no fue destituido del cargo. También se hicieron acciones legales en su contra, en contra de su empresa, en contra de su familia, de sus familiares. Hubo una persecución por parte también de la Secretaría de Finanzas. Se debería de investigar el comportamiento y la red de extorsión que se tuvo, y hablo en pasado, en la Secretaría de Finanzas durante el gobierno de Miguel Barbosa. Cientos de empresas, si no es que miles de personas físicas y morales fueron extorsionadas. Y también se utilizó la Secretaría de Finanzas para perseguir a críticos del gobierno. Se usó la Auditoría Superior del Estado, se usó la Secretaría de Finanzas, se usó la Fiscalía, se usó los propios medios de comunicación. Verónica Vélez tenía secuestrado el manejo y el control de los medios de comunicación, no solamente del Poder Ejecutivo, también del Poder Legislativo. Recordemos que ella venía de haber sido la titular de la Dirección de Comunicación Social del Congreso. Hace algunos días, en 24 horas, leí una nota firmada, si no mal recuerdo, por Paulo Yolat, donde habla de cómo Gabriel Biestro desvió 10 millones de pesos para crear cuentas falsas de bots y a través de grupos de WhatsApp con funcionarios públicos ordenaban atacarme, difamarme, se metieron con mi familia. Me pisotearon meses, me pisotearon años, pero aquí estoy de vuelta, Abel, porque no tengo nada que ocultar, no tengo nada que esconder y confío en que el nuevo gobierno respete ese derecho que tengo de hablar con la verdad, respete ese derecho que tengo de limpiar mi buen nombre y respete la libertad que tenemos de hacer política, porque eso es lo que tendríamos que estar haciendo todos los ciudadanos mayores de 18 años, preocuparnos y ocuparnos de lo que sucede en nuestro entorno. Claro, y en ese regreso, José Juan, ¿dónde te ves en unos próximos meses o en los próximos años, por ejemplo? Mira, Abel, ahorita estoy primero reencontrándome con la familia, con los amigos. Fueron 3 años de ausencia, y a la par estoy empezando a recorrer algunas comunidades, juntas auxiliares, que las conozco muy bien, no solamente de San Pedro Cholula. He recibido invitaciones para acudir a diferentes municipios al interior del estado de Puebla y voy a platicar con mis amigos, voy a compartir esta experiencia de vida con los jóvenes, que la gente sepa lo que sucede cuando haces las cosas bien, que la gente entienda hasta dónde llega la lucha por el poder y que no lo permita, que no lo permitamos. Entonces, eso es lo que estoy haciendo en estos meses que vienen. Voy a compartir mi experiencia, voy a tocar la puerta y voy a aceptar las invitaciones de medios de comunicación que están conscientes que hay que ejercer esa libertad de expresión, que fue un caso de muchos que también se tienen que contar. Se le debe una disculpa pública a la Universidad de las Américas. Mi última intervención como diputado fue cuestionando la toma por asalto de la Universidad de las Américas. Y hubo mucha pasividad, hubo medios de comunicación que actuaron en complicidad. La propia sociedad tenía miedo. Las economías de San Pedro y de San Andrés Cholula se cayeron porque la universidad le da vida a estos 2 municipios y la gente tenía miedo de salir a la calle. Porque cuando los jóvenes salieron a la calle, fueron perseguidos sus rectores. Ese fue el origen de la persecución que sufrió Alfonso Esparza, que fue un buen rector. Esa fue la persecución que sufrió Luis Ernesto Derbez, que es buen rector. Entonces, yo me formé en la izquierda, voy a seguir en la izquierda, pero será tema también a discutir, que ojalá podamos platicar en otra ocasión, porque hay que hablar de qué izquierda. Nosotros dimos la lucha en contra de la militarización. Fue San Pedro Cholula el primer municipio que se opuso a la Ley de Seguridad Interior y ganamos una controversia constitucional en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto, que pretendía vulnerar los derechos de los ayuntamientos para brindar seguridad pública. Y hoy estamos peor.
Hoy hay una militarización no solamente en las áreas de seguridad pública. Esa no es la izquierda por la que yo luché desde el 2006, que fue la primera elección de Andrés Manuel, o en el 2009 que fui candidato por la izquierda, o en el 2012 que volvimos a apoyar a Andrés Manuel López Obrador y que fui candidato plurinominal al Senado. No llegamos. O esa no es la izquierda que propusimos en el 2018. Entonces, soy orgullosamente militante activo del movimiento de izquierda, pero estoy decepcionado, desencantado de la izquierda que hoy está concretando políticas públicas que nada tienen que ver con nuestra plataforma. Con una izquierda que hoy condecora al mismo ejército de 1968. Con la izquierda que hoy condecora a quien fue acusado de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. ¿De qué izquierda estamos hablando? ¿De la izquierda que no quiere contrapesos constitucionales? ¿Cuántas veces no pusimos el grito en el cielo por las campañas anticipadas? Porque se hacía campaña desde el poder público. Fue la izquierda la que concretó leyes para que se regulara el espacio de espectaculares, de bardas, de mobiliario urbano, que no se permitiera dobletear, y siendo funcionarios públicos o diputados o senadores o presidentes municipales no se hiciera campaña paralela. Y hoy estamos viviendo el mundo al revés. Hoy llego a Puebla y está lleno de colocos políticos que tienen contaminada la ciudad. Entonces, el querer estar en un partido que dejó de ser movimiento, que está actuando de manera antinatura a lo que fueron sus orígenes, es algo que me tiene a mí muy decepcionado. Yo sigo siendo militante de la izquierda poblana, pero no comparto los excesos, ni los errores, ni esa izquierda aduladora, aplaudidora, que está cayendo en fanatismos que no le ayudan nada al país. Y es ahí donde vamos a dar el debate. Es ahí donde quiero escuchar a quienes estuvieron conmigo en el 2018 que justifiquen la manera como han malgobernado Puebla. ¿Y te interesa otro partido? No, por ahora no. Por ahora, repito, ya te compartí cuáles son mis prioridades: estar con mis hijos, recuperar el tiempo perdido con la familia y hacer memoria y compartir la experiencia de vida que tuve, porque no fue fácil estos 3 años, viviendo con miedo, en la zozobra, sin saber qué iba a pasar, sin saber qué iba a pasar con mis hijos, con mi familia, viendo cómo me arrebataron un cargo público que me gané con el sudor de mi frente por votos directos. Yo no llegué como plurinominal como muchos, yo llegué por el voto directo. Jamás he llegado por la vía plurinominal. No, sí fui diputado, ya fui diputado local en una ocasión plurinominal, pero 2 veces, de las 3 veces que fui diputado local, 2 veces llegué por el voto directo, y cuando fui presidente municipal, por supuesto que llegué por el voto directo. Y en esta ocasión me arrebatan una diputación que era de 3 años, solamente la pude ejercer 1 año y medio, me destituyeron de una mesa directiva porque había hecho yo las cosas bien, porque congelé las tarifas de agua potable, porque íbamos a eliminar la concesión del agua potable en Puebla, porque congelé el incremento en las tarifas de las autopistas de carreteras de cuota, de las 3 autopistas que fueron construidas con recursos públicos, 4, una de ellas con recursos mixtos, 3 de ellas con recursos 100% públicos, que fueron privatizadas en el gobierno de Melquiades Morales Flores. Iba yo por la recuperación de la infraestructura carretera del Estado, y de repente me quitan de la mesa directiva por hacer bien mi trabajo. Y luego me quitan de la comisión inspectora, y apenas me entero que el Congreso del Estado pretendía también inhabilitarme, porque me arrebataron la posibilidad de conducir la comisión inspectora, siendo el único diputado que advertí que el auditor no reunía las características, ni la trayectoria, ni la preparación académica
para ser el titular de la Auditoría Superior del Estado, y van 5 años de parálisis en la Auditoría Superior del Estado por el manejo 100% político electoral de terror que le han dado. Y a la fecha sigue igual. Y a la fecha, por lo que leo, no sé hasta dónde van a despertar los diputados y van a poner a alguien que actúe con plena autonomía y que revise todo el cochinero de la administración barbosista, que en los últimos años actuó con total opacidad. Oye, José Juan, ¿cómo ves a San Pedro Cholula? Han pasado muchas cosas en los últimos meses, o en el último año al menos. La situación creo que se está agravando ahí. ¿O cómo ves tú la situación? Mira, yo lo único que te puedo decir es que veo una ciudad muy sucia, una ciudad con las fachadas que antes eran llenas de color, hoy están llenas de grafiti. Una ciudad donde por fortuna todavía se respeta el 1 por 1, pero la cultura vial se está perdiendo. Y me duele mucho el tema de la inseguridad, no solamente San Pedro Cholula. Puebla no vivía estos escenarios donde todos los días leemos que aparecen ejecutados, decapitados, personas desaparecidas. Hoy vivimos un escenario que no nos permite estar tranquilos y no podemos cruzarnos de brazos. Eso es lo que yo veo en San Pedro Cholula, pero también lo veo en otros municipios de nuestra entidad. Me he estado reuniendo con gente de San Pedro porque de San Pedro se crearon las historias de terror. Barbosa dijo que yo tuve un mal gobierno y que yo me hice inmensamente rico por haber sido alcalde de Cholula, lo cual es una mentira. Y estoy haciendo ese trabajo de platicar con la gente, de escucharlos. Hoy en la tarde precisamente estaremos en Momoxpan, en una reunión vecinal. La invitación es abierta a ciudadanos de todas las fuerzas políticas. Como te dije hace unos minutos, no me considero ya militante activo de ningún partido político, sí simpatizante y militante de la izquierda verdadera, la izquierda poblana, la pensante, la racional, la que quiere hacer las cosas bien. Y bueno, estoy haciendo ese trabajo en San Pedro Cholula como también lo estoy haciendo en otros municipios del estado de Puebla. ¿Para qué? Para compartir mi verdad, para compartir la verdad, y no estoy, en este momento, no estoy interesado en aparecer en la boleta. No vamos a cometer el mismo error de los que iniciaron no hace un año, iniciaron hace 5 años campaña, no de los que han tapizado la ciudad, no de lo poco bueno que quiso hacer Miguel Barbosa, porque Miguel Barbosa habló de la prohibición de colocar publicidad política en espectaculares, en camiones y en bardas. Hoy hasta sus alumnos, hoy hasta sus herederos están contraviniendo lo poco bueno que se legisló durante su mandato, y fueron iniciativas que él presentó, que él envió al Congreso. Hoy los poblanos deberíamos estar asqueados, si no es que lo están, de tanta basura política electoral regada en las calles de Puebla. Y nosotros no vamos a caer en ese error, Abel. No vamos a caer en ese error. Perfecto, José Juan, pues algo que quisieras agregar sobre este regreso activo y ya público ahí en la vida política de Puebla. Invitar a la gente a que nos invite. Queremos platicar con los empresarios, queremos platicar con los comerciantes, queremos platicar con las organizaciones de tianguistas, de comerciantes, queremos platicar con todos los sectores de la sociedad, reencontrarme con esas universidades donde hace algunos años, en varias ocasiones, me abrieron sus puertas. El TEC de Monterrey, la UPAEP, la Ibero, la Universidad de Anáhuac, que confíen en que el que los jóvenes escuchen lo que se vive en Puebla en estos tiempos es lo que nos tiene que hacer despertar, organizarnos y que las cosas cambien. Eso es lo único que estoy pidiendo, a ver, y que ojalá los medios de comunicación no nos vuelvan a cerrar sus puertas. Hay que hablar de lo que está pasando, hay que hablar de las leyes que son letra muerta, hay que hablar de qué pasó con esa plataforma electoral del 2018 que compartimos y que en la práctica claudicó. En la práctica, ninguno de los proyectos reales de la izquierda en Puebla se pudo concretar. Ninguno.
Seguimos viendo el agua en manos de particulares, seguimos viendo un servicio de transporte público inseguro y deficiente, seguimos viendo una falta de obra pública ni en la capital, como antes por lo menos sucedía, donde había proyectos que, si bien es cierto, criticábamos, pero se gastaba y se ejecutaba en obra pública el presupuesto público. Hoy no sabemos a dónde han ido a parar, repito, los más de 390,000 millones de pesos que se recibió en la administración de Miguel Barbosa. Hasta apenas en el gobierno de Sergio Salomón estamos viendo proyectos que son de gran viabilidad para el estado de Puebla, como el proyecto de la Ruta 4, que ojalá se concrete. Ojalá pronto el paquete de carreteras que anunció el gobernador se puedan recorrer, se puedan conocer. Ojalá se aclare los adeudos de impuestos en los que recayó el gobierno del estado. Ojalá se investigue qué pasó con las partidas que estaban destinadas para programas sociales. Y hay muchos temas que se tendrán que seguir valorando en los próximos meses. Ahí estamos entonces y pendientes de toda la actividad que realices ahí más adelante. Gracias, Abel, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar contigo. Gracias a ti, Juan. Ahí estamos. Gracias. Gracias.